Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a dar inicio a la actividad del Ministerio de Alcance, perdón. Muy bien, ya estábamos un poquito atrasados esperando, pero ya estamos listos. Bienvenidos a todos, muchas bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí, por acatar el llamado que se les hizo del ministerio. El día de hoy vamos a tener una actividad diferente en donde queremos hacer presente al Señor, por supuesto, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y el tema es Dios emprendedor. Esta actividad se ha titulado así porque queremos que sepan que todo aquel que se ha paralizado en algún momento de su vida, saliendo del colegio, saliendo de una relación, en algún momento de su vida se ha paralizado, que en Dios Todopoderoso tenemos fe, tenemos esperanza y podemos ser emprendedores. ¿Quién sabe qué es emprendedurismo? Que levante la mano, ¿quién sabe? ¿No saben? Bueno, eso es un inicio para empezar un nuevo proyecto, a empezar a caminar en una nueva idea, en un nuevo negocio. Esa es la idea del emprendedurismo. Mi nombre es Marisol Zamora, para el que no me conoce. Yo soy empresaria, yo soy emprendedora. Me muevo en el campo de los bienes raíces desde hace 8 años más o menos. Mi empresa se llama Rostán Inmobiliaria, para que quiera y tenga necesidad de algo, con mucho gusto. Ahora, este año, el Señor me bendijo con un nuevo proyecto, un macro proyecto. Puso a una persona, a un hermano, a ayudarme en crear un nuevo estilo de venta, de marketing, en lo que es bienes raíces. La empresa ahora se va a llamar CR Inmobiliaria Consultores. Estamos en Pavas, por si necesitan. Y es con el favor de Dios. Realmente esto ha sido una bendición. A veces dejamos pasar las bendiciones. Ojalá que esto les active a ustedes ese emprendedor que llevamos. Yo sé que aquí hay gente muy emprendedora y gente que en su edad adulta, igual que yo, estamos emprendiendo este año cosas maravillosas y nuevas porque creemos en el Señor, nuestro Padre Celestial, que Él tiene el poder de darnos la fe, la esperanza, la ilusión de seguir adelante, aún en cualquier adversidad de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, el mayor emprendedor es Dios, y Dios hizo la cosa más maravillosa, que saliendo de su boca las palabras, se creó todo lo que hoy vemos nosotros, ¿verdad? Así que, pues, queremos activar en ustedes ese emprendedor que hay y que no se dejen vencer y que sigan para adelante. El día de hoy vamos a tener 3 testimonios, y queremos ahorita estar seguros de que ustedes entiendan que se puede, que si se quiere, se puede, que vamos a salir adelante y con Dios todo es esperanza, fe, pero no solamente de decirlo, sino de actuarlo, ¿verdad? De creerlo. Ahorita a continuación va a venir el grupo Reforma con otro emprendedor, José Pablo, y sus compañeros de ministerio. A continuación, José Pablo y su danza, su motivación. Bueno, hola. Hola. Ya casi vienen. Creemos que el Señor, Dios nos dio a todos la capacidad, también el poder y la fuerza para salir a la calle a dar guerra definitivamente con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Aquí el Ministerio Reforma.
Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado todo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Excelente. Ese es el Ministerio Reforma. Ahora vamos a pasar a presentar a un joven muy inquieto, un profesional, un emprendedor de la casa. Él es un joven que tiene 28 años, licenciado en diseño, publicitario de la Universidad de Ciencias y Arte, inquieto, también incurre en varios cursos y capacitaciones en la UNAM, en la UCR, en la UNED. Él es diseñador gráfico, puede ir pasando, por favor. Tenemos a Andrés Chacón por aquí, que es un empresario, un emprendedor de la casa. Bueno, primero que todo, buenas noches. Agradecerles a todos estar por aquí. Bueno, ya Marisol me dio un poco la presentación. Bueno, yo me considero comunicador, más que todas esas habilidades que Dios me ha podido reparar. Actualmente, pues, trabajo como freelancer, es una parte del emprendedurismo, ¿verdad? Donde
pues adquiero ciertos clientes, ¿verdad? Ya sea para trabajar en diseño, en web, en consultas de digitales, publicidad, entre otras ramas de las cuales yo desempeño, ya sea producción audiovisual, fotografía, etcétera. Eso es algo por aparte. Como parte de mi repertorio, y pues actualmente trabajo en una agencia de publicidad, el cual laboro como director creativo. Eso es algo muy interesante, ya que me llega, cada vez que llega una campaña a la agencia o un cliente nuevo, y pues es crear una estrategia totalmente diferente a lo que ya hay afuera, ¿verdad? Entonces es un poquito complicado porque tengo que entrar a investigar, consultar, llamar, ¿verdad? Y entre otras cosas. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre el emprendedurismo y sobre qué es y cómo funciona este mundo del emprendedurismo. Entonces empiezo con la pregunta, ¿qué es el emprendedurismo? Bueno, el emprendedurismo es encontrar una necesidad. Ahí es donde empezamos con este punto. Y antes de eso yo quiero deleitarlos con una frase que siempre se la digo a muchas personas, el cual dice, todo está en la mente. Actualmente las personas afuera tenemos, porque me incluyo, tenemos miedo de hacer algo nuevo o de cambiar algo. Inclusive sabemos que si tenemos algo malo en nosotros, algo negativo que nos produce una caída, tenemos miedo en querer cambiarlo, ¿verdad? Ese tipo de cosas son disciplinas que tenemos que ir adquiriendo, cosas que tenemos que empezar a detectar si queremos ser emprendedores. Entonces, ¿por qué todo está en la mente? Porque tenemos que tener una mente renovada y fuerte para ir a enfrentarnos a cosas nuevas. Les voy a contar una pequeña anécdota en el lugar donde yo trabajo actualmente. Antes de yo entrar en la agencia, yo tenía miedo, porque yo tenía miedo de estar en una agencia, porque yo decía, puña, afuera todos son muy buenos y yo no, y yo nunca di ese primer paso. Siempre dije, no quiero, me da miedo. Bueno, fui a hacer una pasantía en el lugar donde actualmente estoy trabajando y vi que era totalmente lo contrario. Simplemente era un cambio de mente y un cambio de actitud, el cual me permitió ahora estar trabajando donde yo trabajo. En ese lugar, y pues, aparte de quitar ese miedo, y pues actualmente me tengo que codear con empresarios y con gente pues, de renombre afuera. Por ponerles un ejemplo, actualmente estamos creando un reality show para un cliente, el cual se trata de emprendedurismo, ¿verdad? Esas personas quienes se inscriban a este concurso, porque va a ser un reality show, tiene la posibilidad de ganarse $12,000, ¿verdad? Y bueno, gracias a eso he llegado a conocer personas influyentes en el medio costarricense. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, el señor Sergio, lo conocí, tuve la oportunidad de poder hablar con él. Conocí al gerente de mercadeo de Nike, ¿verdad? Y cada uno con una estructura mental muy diferente de cómo crear negocios, ¿verdad? Porque todos ellos dicen, nada empieza fácil, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces, reiterando sobre qué es el emprendedurismo, todo comienza por medio de una necesidad. Cuando nosotros detectamos esa necesidad es donde podemos empezar a emprender. ¿Por qué? Porque muchos negocios se caen o porque muchos negocios se inician y les voy a poner un ejemplo para los que pasaron por esta carretera. Aquí abajito se colocó una pizzería, no sé si algunos de ustedes la notaron, donde antes era La Durán. Aquí abajito era una panería, después fue una pizzería. Esa pizzería no duró 2 meses y siempre estuvo vacía, pero solo la pusieron y ya. O sea, esa persona tal vez dijo, ¡ay, qué chiva! Tengo la plata, tengo los hornos, bueno, pero la voy a poner y ahí. No, hay que dar una milla extra siempre que deseamos hacer crecer algo. ¿Y qué pasa ahí? Ok, está bien. Él se metió en un mundo de alimentos. Él dijo, bueno, la necesidad de las personas es alimentarse. Entonces voy a hacer pizza. Pero ¿dónde está el plus? ¿Dónde está el más allá? Entonces, con esta explicación lo quiero dar con un ejemplo. Me gustaría preguntarle a alguien, Rebe, dígame, ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida, dentro de tantos, fue cuando estuve en el parto de uno de mis sobrinos y lo vi literalmente nacer. El parto de uno de sus sobrinos. Ok, yo como emprendedor tengo que buscar una necesidad para crear algo. Supongamos que yo voy a crear una empresa de producción audiovisual y fotografía. Dice ella que el momento más feliz de ella fue ver a su sobrino nacer. Probablemente hubo circunstancias, probablemente hubo complicaciones
en la hermana de ella, en el papá del chiquito, en la mamá del chiquito, en su familia. No sabemos si económicamente estaban estables, no lo sabemos. Entonces, yo voy a crear una empresa que se va a dedicar a la producción audiovisual y a la fotografía. Pero ¿qué necesidad estoy cubriendo? ¿Verdad? Solo la voy a crear porque afuera hay muchas más. Y supongamos que yo voy a hacer un anuncio para la tele, exponiendo mi empresa. Entonces, el comercial va a iniciar así. ¿Quieres recordar, vivir los momentos más felices de tu vida? Y sale Rebeca caminando por un hospital. Ese es el anuncio. Y ella entra a una sala y sabe que tal vez eso fue una complicación. No saben si el chiquito va a nacer o no. Y que el anuncio siga diciendo, nosotros hacemos los mejores recuerdos de tu vida. Y cuando entra, el niño ha nacido. No vendí producción audiovisual, no vendí fotografía. Vendí una emoción por medio de lo que sé hacer. Entonces, muchas empresas y muchos locales se manejan de esa forma, ¿verdad? Y tal vez ya al final del anuncio, bueno, Andrés Chacón, producción audiovisual, 86563315, ¿verdad? Entonces, en una persona como Rebeca, le hizo recordar eso. Y dijo, mira, qué bonito, cuando yo me case, quiero eso. Recordar eso para siempre. ¿Y en quién se van a acordar? En Andrés Chacón, productor audiovisual. Creé una necesidad a base de una situación. Entonces, eso es emprendedurismo, eso es emprender. O sea, no vamos a crear algo por crear, porque necesitamos crear realmente esa necesidad. Les voy a poner un ejemplo, Uber. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Uber? Cuando arrancó aquí en Costa Rica, ¿cómo ustedes se enamoraron de este servicio? Cuando ustedes tomaban el servicio, el chofer les regalaba un confite. Por un confite, ¿no? ¿Por qué los amarraron? Porque el chofer de Uber me dio un confite. Aparte de ver una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Poderme trasladar de un lugar a otro de forma segura. Que me recogieran en mi casa y me dejaran en mi casa. Él vio esa necesidad. ¿Y cómo la creó? Por medio de una aplicación que todos tenemos en nuestros celulares. Actualmente yo uso Uber. Digamos, creo que aquí el 90% de la población presente tal vez no usa un taxi. Sin de menospreciar a los taxistas, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Entonces, hay una ecuación. Esta ecuación la inventó el señor Steve Kovac, el cual dice, emprendedor más capital es igual productos. Para emprender necesitamos un capital y creamos un producto. Esos productos pueden ser tangibles o intangibles. A eso me refiero, que puedo vender algo que ustedes pueden tocar con sus manos y algo intangible es algo como un servicio. Por ejemplo, vendo mis servicios como registrador de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a la municipalidad a hacer las vueltas por usted y cobro mi servicio por eso. Y así inicia otro negocio, ¿verdad? Buscando cómo trabajar por medio de las necesidades que nosotros encontramos afuera. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa todo esto? Bueno, la otra ecuación, él dice, productos más clientes es igual a un negocio. Si nosotros tenemos capital y somos emprendedores, podemos crear un producto, cual sea. Y los productos y los clientes nos van a brindar un negocio. Pero quiero que quede claro algo. Hay que diferenciar entre negocio y trabajo, ¿verdad? El trabajo es que yo voy y le trabajo a un jefe y el negocio es algo propio. No sé cuántos de ustedes han leído Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Pero en el libro nos mencionan el ejemplo del dueño de McDonald's. El señor, dicen, es que él comentaba, el autor del libro, que el dueño de McDonald's le decían, es que el trabajo de él es hacer hamburguesas. Y él decía, no, el trabajo de él no es hacer hamburguesas. El negocio de él es hacer hamburguesas. Porque el trabajo de él real, del dueño de la McDonald's, es vender terrenos. O sea, el trabajo de él es de bienes raíces, pero el negocio es de McDonald's. Entonces, ¿el negocio qué hace? Generarle dinero para generar activos. Esos activos los invierte en bienes raíces, que es su trabajo. Entonces, vean cómo se vuelve un círculo entre trabajo y negocio. Es para tenerlo como claro entre qué es un trabajo y qué es un negocio, ¿verdad? Entonces, si vamos a lo que es la vida real, el negocio, pues todos conocemos nuestra cultura costarricense, que dicen que el tico llega tarde,
que el tico no cumple, que no paga, etcétera. Nosotros tenemos que ser lo opuesto a eso si queremos emprender. Si queremos llegar a tener un negocio o un negocio para darle trabajos a otros. Entonces, con esta ecuación, nosotros tenemos que empezar a identificar qué necesidades vemos nosotros allí afuera. Yo les puse 2 ejemplos. El ejemplo de Rebeca, por medio de una situación, creé una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Tener esos momentos y esos recuerdos impregnados en algo, ya sea en una fotografía o en un video. Y eso hace una diferencia entre todas las demás productoras que existan en el país. Lo mismo pasó con los datos, de ir a llenar datos en el registro de la municipalidad, de cobrar un servicio extra. ¿Por qué? Porque la persona se está ahorrando gasolina, se está ahorrando pases y tiempo. Más si la persona tiene familia y sabe que no tiene tiempo, tal vez tiene que salir de trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ir a hacer compras. Entonces, ¿qué estamos generando? Una oportunidad por medio de una situación. Entonces nosotros agarramos esas situaciones para crear una oportunidad. Entonces, ¿qué características comparten los emprendedores? Bueno, esto es un tema difícil, un poco complicado. Ahí yo meto otra frase que nos enseñaron en la casa, el cual decía, cambia tu mente y tu vida cambiará, ¿verdad? Va muy ligado a la primera frase que dije, todo está en la mente. La mente es un músculo y hay que entrenarla, y tenemos que ser disciplinados en todo lo que hacemos. Por ejemplo, si uno estudia música, sabe que debe sentarse horas para ser el mejor. Usted no va a ir a una institución, ya sea la filarmónica o la sinfónica, para ir a recibir clases y llegar a la casa y no practicar. Si queremos ser los mejores, tenemos que practicar. Entonces, ¿qué características podemos ver todos? Bueno, diariamente no es un camino fácil. Hay que enfrentarnos a una realidad, no es fácil. Tenemos que luchar contra otras personas que están haciendo tal vez lo mismo o exactamente igual a nosotros. Pero esa milla extra que nosotros demos durante ese proceso, pues nos va a marcar una diferencia. Entonces, ¿requiere de esfuerzo? Sí, requiere mucho esfuerzo. ¿Requiere tomar estudios? Sí, requiere tomar estudios. ¿Requiere ir a contactar personas, ir a capacitarse? Requiere ir a contactar personas y capacitarse. Tal vez nosotros tengamos una idea, la idea, pero no nos va a caer del cielo. Nosotros tenemos que conocer qué es nuestra idea y cómo la vamos a desempeñar. Entonces, si ustedes saben que requieren de un lugar o un local, bueno, vamos a buscar personas que sepan de lugares que sean transitados. Entonces, digamos que voy a vender pan, y el pan lo voy a vender en la Plaza de la Cultura. Tengo que estudiar la Plaza de la Cultura, estudiar qué tipo de gente pasa por ahí. Tengo que determinar, bueno, a qué horas voy a trabajar ahí. Qué rico poner la panadería, hornear pan a las 4 de la mañana, abrir las ventanas y que a las 6, 7 de la mañana huela a pan, ¿verdad? Y las personas que vienen a trabajar, que esa es como la vena, ¿verdad?, de San José, donde pasa todo el mundo para ir a coger buses. Y ojalá vender 2 por 1 el baguette, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer qué fortalezas y debilidades tenemos, porque ese es otro punto. Qué feo que a nosotros nos digan, es que usted es vago, o es que usted no se levanta temprano, o es que usted no se esfuerza por esto. Es duro verlo, pero una vez a mí me dijeron, empezaba ordenando el cuarto, y eso me resolvió pues, el 80% de mis dudas, ¿verdad? Yo comencé ordenando el cuarto y descubrí que si yo tenía orden, todo iba a estar bien, ¿verdad? Tal vez yo tenía potencial para muchas cosas, pero por medio de eso que me enseñaron, dije, yo no soy ordenado, yo no tengo orden. Así como yo dejo las cosas tiradas, yo puedo llegar a mi trabajo y decir, las voy a dejar tiradas, ¿verdad? Y eso puede molestar, tal vez no a sus jefes, pero tal vez a un cliente, ¿verdad? Que es muy observador. Aquí en la casa hubo un señor uruguayo y era súper detallista. Si usted se peinaba de la misma forma y usted se movía un poquito el pelito, él lo notaba. Era una persona súper detallista y aprendí mucho de él. Aprendí a ser detallista. Entonces dije, voy a cambiar mis hábitos. Esos hábitos no solo te ayudan en la vida, te ayudan a ser disciplinado para crecer si queremos emprender. Entonces, ¿cuáles son las siguientes características, a mi criterio, que debe ser primordial? Número 1, compromiso. Tenemos que ser comprometidos en lo que hacemos. Si nuestro compromiso es decir, bueno, me voy a levantar a esta hora y voy a estudiar y voy a ir a buscar capacitaciones y voy a ir a asesorarme para empezar, así tiene que ser.
Se los digo también como experiencia propia, porque en mi área de carrera, todos los días se renueva. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días pasamos de Facebook y pasamos a Instagram. Ah, que ya no es Instagram, entonces es Twitter. Ah, ya no es Twitter, ahora son videos en YouTube. Ah, ya no es YouTube, ahora es una activación en San José. Bueno, para darles un ejemplo, donde yo trabajo es abierto a 360. Publicidad 360 se refiere que abarco tanto medios digitales como medios tradicionales. Y los medios tradicionales son volantes, afiches, actividades, activaciones, entre otros. Entonces, hay que estar muy informado en esas áreas para saber cómo se mueve el mundo. Eso lo llamamos tendencias. Si nosotros no nos innovamos, la agencia como tal va a caer y no va a poder representar lo que somos, una agencia productora 360. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no hablamos, si nosotros no vamos a la calle, va a ser difícil poder mantener a nuestros clientes actuales y adquirir nuevos clientes. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando cosas nuevas todos los días y a todas horas. En la universidad tenía un profesor que era de mercadeo, un profesor muy bueno. Él nos contaba una anécdota que ellos tenían la cuenta de tortirricas, ¿verdad? Y notaron que en un sector del país la tortirrica empezó a caer. Y él nos hablaba, de hecho, del compromiso como trabajadores, ¿verdad? Porque ellos son nuestros clientes, tenemos un compromiso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos saber qué es lo que está pasando. Entonces él decía, yo me levanté a las 3 de la mañana, agarré el carro y me fui a ver qué era lo que pasaba. Fue e hizo lo que hizo cualquier persona haría. Entró al lugar y fue a buscar las tortillas y vio que el stock estaba lleno y él decía, ¿pero por qué? Porque esto está lleno, ¿verdad? Si todos tienen que comer tortillas. Bueno, descubrió que venía un señor que traía las tortillas calientes y las ponía en el mostrador. ¿Quién va a querer comprar tortillas frías? Si ya cuando esas ya vienen calientes. Y él dijo, él es un genio. Él tiene el compromiso de levantarse más temprano que yo y venir a ofrecer algo más de lo que nosotros ofrecemos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una estrategia nueva y se inventaron las tortillas ricas con queso. Si las han visto en el mercado, por eso es que están. Por un señor que calentaba las tortillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Una persona vino e innovó. Pero él dijo, no, yo voy a innovar otra vez. ¿Y qué pasó? Tortirrica se alzó. Tal vez no venían calientes, pero eran con queso. ¿Sí me entienden? Otra característica es tener iniciativa. Si usted tiene toda la actitud y todas las ganas de hacerlo, créanme que lo van a lograr. Hay una frase que ronda en internet que dice, si tienes miedo de hacerlo, hazlo con miedo. Y hay que hacerlo. Así me pasó cuando entré a la agencia. Tenía miedo y entré con miedo y ahí estoy, ¿verdad? Y no solo como un diseñador, sino como un director creativo, ¿verdad? Actualmente, y pues, casi que soy la, ¿verdad? Ya he tomado ciertos cargos que en su momento no me apreciaban, pero actualmente ya, ¿verdad? Por iniciativa. Aquí entra un tema muy interesante, la que es la creatividad e innovación. Yo les di varios ejemplos, como las tortillas, como el ejemplo de Rebeca, ¿verdad? De crear un anuncio por medio de una situación. Pero también a esto hay que ser optimista. O sea, no debemos rompernos tan fácil. Hoy no nos salió, no importa. Voy a aprender de esto y voy a crecer. Este es el fin. Pero también hay algo muy importante, debemos trabajar en equipo. Debemos conocer las personas que están con nosotros. Si eres una persona individual, bueno, solo uno no puede, ¿verdad? Nosotros tenemos un principio que es Dios, y Dios nos colocará con personas que nos conectarán y nos ayudarán a crecer. También hay que saber escuchar consejos, sea bueno o malo, es lo que usted decida que quiera para usted para crecer como emprendedor. Y esto es muy importante, hay que tolerar el fracaso. Muchas veces hemos caído y hemos dicho, no quiero volver a hacer esto, pero ustedes deben identificar qué fue lo que los hizo caer. Me decían en el trabajo, una persona me decía que cuando te dicen algo malo es porque hay que ponerle atención a eso y sentarse y decir, ¿por qué está malo?
Si no está malo, entonces usted fundamente el por qué no está malo, ¿verdad? Pero si es realmente que está malo, usted tiene que ser humilde y decir, fallé, pero no va a volver a pasar, ¿verdad? Hay que ser visionarios. Aquí entra lo que es la visión y la pasión. Tenemos que visionar, ver a futuro. Tal vez hoy digo, bueno, no tengo plata, pero tengo la idea. Pero voy a buscar contactos, voy a unirme a personas que me ayuden a crear esta idea. Tal vez esa persona está igual que usted, pero esa persona tiene algo que tal vez usted no tenga, un carro, ¿verdad? Y ya con eso usted empieza a mover un producto, empieza a mover un servicio y empiezan a crear una alianza. Pero hay que tener pasión. Hay que tener pasión para hacer las cosas. Por ejemplo, yo soy comunicador, pero me gusta la música. Y si ustedes me ponen una balanza entre cuál es mi mayor pasión, es la música. Mi mayor pasión es la música, pero no trabajo en ella. Trabajo en lo que yo sé hacer actualmente. Pero algún día lo haré, estoy seguro. Pero también cometemos errores. Y yo los clasifiqué en 5 errores. Número 1, no comenzar. Ese es el primer paso. Nosotros no damos el primer paso nunca. Y es por eso que debemos tomar fuerza y decir, bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar, voy a tratar, voy a probar. No tener algo definido. O sea, no definir qué vamos a hacer. Porque puedes tener muchas ideas, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es esa idea? Esto va a sonar gracioso para ustedes, pero científicos dicen que estar en el baño hace que concentren tus ideas. Sea lo que sea que esté haciendo, bañándose, no sé. ¿Verdad? Eso se los dejo a criterio de ustedes. Pero, ¿por qué lo dicen? Porque es un espacio cerrado donde se comprime el silencio, donde solo usted escucha su mente. Entonces, esos momentos donde usted ya no tiene a nadie, es el momento de empezar a capacitar, a pensar, a decir, a definir qué es lo que realmente quiero ser o quiero hacer. El tercer punto nos dice que un error es no tener un plan. Por ejemplo, yo puedo tener todo el capital y lo invertí todo, pero ¿qué pasó? O sea, yo realmente estudié qué quiero hacer con ese capital. ¿Lo voy a gastar o lo voy a invertir? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar que esto es como una plantita, ¿verdad? La plantita tira una semillita y hay que sacar la semillita y volverla a plantar para tener otra planta. Esa es como la ley de la vida, ¿verdad? Entonces, no tener un plan de comunicación, un plan estratégico. Es que yo no sé porque yo no estudié. Muchas personas emprendedoras no estudiaron. Les voy a poner un ejemplo. Thomas Edison, quien inventó el bombillo. Él tuvo 100 fracasos antes de crear el bombillo y lo creó. Y por último, no saber monetizar, no saber lo que hacemos. Tenemos que saber monetizar, pero monetizar no es plata, es monetizar la idea, es monetizar nuestras energías, es monetizar quienes nos rodean, quienes nos hablan, qué tan claro está nuestro proyecto, qué tan claro están nuestras ideas. Pero si en este momento tal vez yo digo, es que no tengo una idea, bueno, usted tal vez se queja de muchas cosas allá afuera y dice, es que si esto fuera mejor, yo lo haría así, así, así. Bueno, ¿por qué no agarra ese inicio y dice, bueno, voy a empezar a pensarlo de esa forma y decir, encontré una necesidad? Bueno, vamos a empezar a aprender, a emprender. Hay muchas personas que emprenden como consultores y se vuelven increíbles y te dan consejos y te dicen, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Pero tal vez no lo cobran, pero después dicen, bueno, yo soy un consultor y te cobro tanto. Pero ¿qué ganó él? Le facilitó la vida a la otra persona de una forma distinta. ¿Por qué? Por medio de contactos, por medio de experiencias o tal vez él mismo, ¿verdad? Entonces, emprender, todos somos emprendedores. Simplemente que todo está en la mente. Y hay otra frase para cerrar esto, la cual dice, a un marinero, las aguas tranquilas nunca hicieron a un marinero hábil, ¿verdad? Las aguas turbias y todo lo que nos pasa nos hace más fuertes. Y eso en vez de bajonearnos, tiene que ser un dardo, una flecha, un disparo para potenciarnos y alcanzar lo más alto. Y esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Probablemente más adelante les estaré dando otras cosas. Pero esto es un comprimido, es algo muy pequeñito de lo que es emprender. Yo solo les estoy dando la teoría, pero la práctica está afuera, ¿verdad? Y tenemos que dar el primer paso. Y ahora vamos a pasar con unas entrevistas que están, ¿verdad? De personas de la Casa Emprendedoras
emprendedora y emprendedor que está por aquí sentado y nos van a contar cómo pasó, ¿verdad? Y mucho de esto yo sé que ellos están identificados. Tal vez tienen más experiencia que yo en algunas cosas, pero en mi área yo nado en mi charco, ¿verdad? Entonces invito a Eva a que pueda pasar acá. Gracias, Paz. Buenas noches. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Eva Jiménez. Yo soy una mujer emprendedora. Hace como 22 años, tuve una empresa de artesanía. Tuve empleados, manejé ventas tanto dentro del país, en todo el país teníamos ventas de la artesanía que yo realizaba y también tuve la oportunidad de exportar a nuestro hermano país, Nicaragua. Exportamos ahí a Nicaragua como por espacio de 5 años estuvimos exportando nuestras artesanías a Nicaragua. Ahora, actualmente, yo tengo 3 hijos, mis hijos ya están grandes y esta actividad surge de esa necesidad. Cuando yo escucho a mis hijos decir cosas de necesidades que tienen los adolescentes o que tienen los universitarios, entonces nosotros queremos darles como un aporte, como una ayuda a las personas que muchas veces no saben qué hacer y renuncian a su carrera a mitad de camino o salen del colegio y no saben qué hacer. Entonces nosotros queremos darles ese aporte, porque como dijo mi compañera Marisol, todos tenemos un emprendedor dentro y nosotros debemos de aprender a desarrollarlos. Yo voy a pasar acá arriba porque a veces no me veo. Y entonces, quiero yo invitar a nuestro primero participante, Isolina. Quiero que ella pase para acá. Y nos vamos a sentar un momentito porque son varias preguntas las que vamos a hacer. Ella es una joven que inició su proyecto de 22 años. Y ahorita podemos decir, sentate, ahorita podemos decir de que se va consolidando con su trabajo. También voy a estar quitándome los anteojos porque es que los míos se me quebraron. Entonces tengo que utilizar estos. Entonces ahí me van a perdonar. Bueno, como estamos hablando de emprendedurismo o emprendimiento, yo tengo entendido de que vos empezaste un negocio, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero que le hablemos al público es porque hay mucha gente que quiere emprender. Hay mucha gente que tiene una idea, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo quisiera que vos nos contaras así, de una forma corta, precisa, ¿cuándo te diste cuenta que vos tenías potencial para emprender? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Espero serles útil también. Yo me di cuenta cuando salí del colegio, me empezó la pasión por lo que tengo ahorita, ¿verdad? Y por cosas de la vida, de Dios, lo que pone en mi camino, me di cuenta que podía, que era buena cocinando queques, cupcakes y cosas así. Entonces empecé a llevar un cursito y ahí me di cuenta de que tenía como un talento que nadie hubiera imaginado que tenía. O sea, te diste cuenta, pero tienes que decirme la edad a la cual vos empezaste a trabajar o te diste cuenta que tenías ese talento. Bueno, cuando estaba en el colegio siempre lo tuve, digamos, siempre me gustó mucho cocinar. Entonces, siempre fue como mucho a los 15, 16 años de querer inventar algo, querer improvisar en la cocina y así. Ya luego cuando salí del colegio, como a los 18, 19 años, la pasión seguía y seguía la espinita ahí, ¿verdad? Como a los 20 fue que yo decidí ya como buscar un curso, ¿verdad? Era la parte más crítica económicamente en mi casa, pero aún así
yo decía, yo necesito buscar un curso y me di cuenta ahí, justo como a los 20, 22 años, me di cuenta de que tenía un talento que yo nunca en mi vida hubiera imaginado. Bueno, ella dice que cuando tenía 22 años, pero cuando nosotras nos entrevistamos, ella me habló de que tenía 9 años cuando a ella le empezó esta pasión. Es que seguro se le olvidó. Bueno, es que cuando estaba muy niña, sí. O sea, yo ayudaba mucho a mi abuela y todo, ¿verdad? Entonces, de ahí me gustaba mucho, yo siempre estaba asistiéndola y todo. Entonces, desde muy chiquita, como a los 9, 10 años, por ahí, yo siempre estaba ahí metida en la cocina, ahí como en las faldas de mi abuela, revisando y ayudándole y pasándole las cosas y demás. Entonces podemos decir que cuando una persona quiere emprender, tiene que haber dentro de ella ya como una pasión, porque si desde los 9 años tenías la intención de cocinar y de estar ahí en la cocina, quiere decir de que ahí venía como esa intención, ese talento ya venía saliendo ahí. Entonces, ¿qué podemos decirle al público? Podemos decirle de que si quieren tener o desarrollar algún negocio, podríamos decirle al público que la pasión viene desde muy joven, o sea, empiezan a mostrarse esos talentos así. Bueno, en mi caso sí fue así. En mi caso yo empecé con eso tan chiquilla, ¿verdad? Mi abuela era súper diestra haciendo queques, haciendo comida, de todo. Era la mejor, ¿eh? Y bueno, yo siempre estuve ahí detrás. La idea de cocinar, de estar metida en una cocina, siempre me gustó. A tal punto que cuando estuve en el colegio quería estudiar algo que se relacionara con comida. Entonces yo le decía a mi mamá, quiero estudiar nutrición porque para mí era como lo más cercano a la comida, digamos. Y ya luego me di cuenta que no era la nutrición, era la cocina como tal. Entonces ahí fue donde empecé a buscar opciones, porque como les digo, desde tan chiquilla, la espinita estaba ahí. Para mí esa fue mi pasión, digamos, estar ahí constante y constante pensando en cómo desarrollar algo que era lo que a mí me gustaba, la cocina. Ok, hay mucha gente que dice, es que yo no puedo empezar tal cosa porque no tengo dinero, no tengo recursos. Entonces, si empezaste de muy joven, los recursos, ¿cómo los obtuviste? ¿O de dónde los sacaste? ¿Cómo fue eso? Explícanos. Bueno, como les dije, en mi casa había una situación muy complicada cuando yo tomé la decisión de estudiar. Chiquilla, yo solo hacía lo que mi abuela o lo que mi mamá hacía. Ahí andaba detrás de ellas en la cocina. Ya luego, yo aparte de, actualmente soy pastelera, pero también soy músico y actualmente trabajo como músico. Entonces, en ese entonces estaba empezando a trabajar como profesora de música, ganaba como 45,000 colones al mes, era una burla ese salario prácticamente. Y con eso, con la situación en mi casa, bueno, muchos de ustedes saben que yo tengo un hermano con parálisis cerebral, el cual hubo muchas cosas que tuvimos que enfrentar mucho. Y pues la situación económica era bastante estrecha y aún así yo dije, a mí esto no me puede detener, digamos, la plata para mí no puede ser un obstáculo porque esto yo lo traigo demasiado impregnado, ¿verdad? Y yo quería, o sea, yo simple y sencillamente quería, tras de eso mi mamá siempre estuvo como ahí apoyando, ¿verdad? Entonces ella siempre me decía, vea, usted no tiene hijos, no tiene casa, no tiene nada, no tiene ninguna cuenta, use esa plata que se está ganando, inviértala. Entonces, pues yo muy obedientemente le hice caso y así fue como me pude dar los recursos. Pero no fue así como que yo diga, ay, sí, tengo aquel montón de plata y puedo comprar todo de un solo. Han habido muchas cosas que todavía no tengo y ya la empresa está un poquito más consolidada. Pero sí, más o menos así fue como, estuve con la plata ahí, con saltos y ahí. Bajos. Ok, y cuando empezaste, ¿tuviste dudas para iniciar? Porque venías del colegio, saliendo del colegio. Entonces, cuando una persona quiere lanzarse a emprender, me imagino yo que debe de tener dudas. ¿Tuviste dudas?
Sí, muchas. Muchas. Porque estudiar cocina para nadie es un secreto, es un poco caro. La carrera como tal, uno tiene que cubrir todos los ingredientes de lo que usted hace y todo, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿estaré invirtiendo la plata o más bien la estaré gastando? Y va a ser algo en lo que yo no me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿verdad? Entonces, ese fue el mayor miedo. O sea, pensar que estaba invirtiendo o botando la plata. Que tanto me había costado ahorrar para poder estudiar lo que quería estudiar, ¿verdad? Ese fue el mayor miedo, pero aún así había algo en mí que me decía, dele, dele, vaya. Ahí, yo sentía como que yo tenía a alguien detrás mío, como cubriendo todo, ¿verdad? Diciéndome, vaya, adelante, usted no está sola. O sea, yo puedo entender que eso que sentías es como la pasión de lo que querías hacer, ¿verdad? Ahora, usted, en todo inicio, siempre uno va a tener obstáculos. ¿Qué obstáculos tuviste en el camino y cómo los resolviste? Bueno, el mayor fue el económico. Económico. El económico fue el mayor obstáculo para mí porque no siempre tenía plata, ¿verdad? Yo empecé con un cursito ahí que me iban a dar un titulito que era probable que no valiera de nada porque era una escuela ahí que nadie conocía, en Alajuela. Yo soy de aquí de San José. Y yo bueno, yo dije, voy a ir pagando por semana ahí lo que puedo y toda la cosa. Pero yo empecé y empezando nomás me dijeron, tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener aquí, bla, bla, me dieron toda la lista y yo con solo la plata de la clase. Y yo, ¿ahora qué hago? Entonces, poco a poco fui ahorrando y ahorrando y ahí fui comprando ciertas cosas, pero el mayor obstáculo siempre ha sido la plata, digamos, que para mí dejó de ser obstáculo hace mucho tiempo, porque lo pude ir. En lo que nosotros estuvimos hablando cuando te estaba entrevistando, me dijiste que vos soñabas con una pastelería. ¿La pastelería ya está o no está todavía? Yo a todo el mundo que me hace esa pregunta le respondo, sí está. Sí está, ok. De momento está Explícanos. virtual. Ok. Está, pero virtual. No tenemos un local físico, pero si ustedes se meten a Facebook, la encuentran. Y ahí pueden hacer todos los encargos de todo. Para mí ya eso es algo, ya yo la tengo. O sea, cuando buscabas recursos, ¿quién te sugirió las ideas? Porque yo siento y pienso que cuando uno está iniciando un negocio, siempre tiene uno que generar recursos. O sea, tiene que buscar recursos. ¿Quién te generaba esas ideas? ¿O quién te decía, vaya aquí, vaya allá? ¿O eras que salía de iniciativa tuya? ¿O? El primer curso que llevé, que fue el de Alajuela, lo vi, como les dije, yo trabajo como profesora de música. Cuando los estudiantes no van, no tengo nada que hacer. Entonces me puse a ver Facebook y yo estaba ahí viendo el Facebook y salió un anuncio. Y yo digo, solo Dios pone estos anuncios en estos momentos, ¿verdad? Donde yo lo vi y yo dije, qué chiva. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, vea, no sé qué. Yo es en Alajuela, cuesta tanto y yo solo tengo tanto, pero no importa. Y mi mamá dijo, yo estudio en Alajuela, vaya, no es tan lejos. Entonces yo fui. Mi mamá, o sea, yo siento que han sido como dos cómplices entre Dios y mi mamá. Okay. Esas dos personas y ya luego cuando ya me quise estudiar más y más, igual fue ahí viendo anuncios y demás que yo dije, ahí quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer aquí. Y mi mamá nunca me puso, pero no es que ocupamos la plata para tal cosa. Mi mamá, a pesar de que se ocupa para muchas cosas, ella siempre me dijo, vaya. Y sentía como el respaldo también de parte de Dios de que no me iba a dejar botada. Okay. En obstáculos, siempre en las empresas hay obstáculos, ¿verdad? Pero en cuanto a una empresa virtual, ¿qué obstáculos has tenido? Porque en lo que estábamos hablando me dijiste que tuviste un obstáculo. Sí, principalmente de comunicación, pienso yo.
como es virtual, la gente no puede ir a la pastelería y ver los queques, ver tamaños, ver todo, ¿verdad? Entonces me dicen, una vez me pasó, hágame un queque para 20 personas. Y yo dije, ok, me dice, lo quiero de 3 pisos. Y yo, está bien, para 20 personas, 3 pisos tiene que ser un quequito chiquitito, ¿verdad? Era para una boda. Y me acuerdo que cuando la señora llegó a recogerlo, yo no estaba, estaba mi mamá, fue la que lo entregó. Y la señora se quedó y dice, esto tiene que ser una broma. Me dice, esto no es todo, ¿verdad? Esto tiene que ser una broma. Me dice, ¿yo qué voy a hacer con esta cosa tan chiquitita? Y yo, Jesucristo, ¿ahora qué hacemos? Y mi mamá le dijo, di, no, la muchacha me pidió un queque para 20 personas, 3 pisos. Me dice, ay Jesús, ¿qué voy a hacer? Qué vergüenza, ¿yo cómo voy a entrar a esa boda con este queque? Y yo digo, ahí tuvo que haber un error de comunicación. La señora, yo no sé qué se imaginó, un queque para 20 personas, no sé. Pero, claro, sí, tuvimos como errores, principalmente en comunicación, cuando es virtual, porque la gente no lo ve, solo ve como fotos. Bueno, también me contaste que en cuanto a esos obstáculos, en cuanto a tu empresa virtual, me dijiste que te mandaban mensajes y te decían que ocupaban X cantidad de repostería para 300 personas y uno de los obstáculos que tuviste, cuéntanos. Sí, otro obstáculo que siempre he tenido, la gente, yo no sé, cuando ven algo virtual, bueno, digo yo, ¿verdad? ¿Se imaginan quién sabe qué empresota? Y la mía está creciendo, gracias a Dios. Me han hecho encargos para bastante personas, para cubrir bocadillos, cupcakes, queques, para mucha gente. Y pues yo empecé con el horno de la casa. Y yo decía, tengo que empezar un mes antes para hornear todo esto. Y yo, ya lo que empecé a hornear hoy ya está podrido dentro de un mes. Entonces, con el horno solo en la casa, tuve que rechazar encargos, porque no, simple y sencillamente yo no estábamos dando abasto. Mi mamá y yo no estábamos dando con solo eso. Entonces, ese fue un obstáculo muy grande que tuvimos, el no tener como un horno principalmente industrial que nos sirviera para encargos grandes, ¿verdad? Ok. Bueno, para ir terminando, porque nos falta todavía una persona más y el tiempo se nos está acabando. Entonces, yo quiero que le digas a este público, ¿qué consejo le das a las personas que se encuentran acá, que quieren emprender? Si el dinero no es un obstáculo, ¿qué consejos le puedes dar a ellos? Bueno, para mí lo más importante es la pasión que uno lleva adentro, ¿verdad? Entonces, mi consejo es, si usted siente algo aquí y usted sabe que usted es bueno en algo, produzcalo. Produzcalo y no lo deje como de lado. Yo le decía a Eva hace unos días que yo sentía que yo era como un caballo aquí, que le ponen aquí para que no vea hacia los lados y no se distraiga, siempre viendo su objetivo. Yo le puse mucho las manos, todo en manos de Dios, porque yo sola yo sabía que yo no podía. Eso para mí siempre fue súper importante en mi vida. Yo sola no podía. Y no, yo siempre pensé, yo siempre le dije a Dios, no Dios, yo voy a dar el paso y usted me pone el piso porque yo si no puedo. Sí, y eso, o sea, eso simple y sencillamente, enfóquense, no se desvíen y produzcanlo, pase lo que pase. A mí me pasó, yo le he contado a usted, me pasó un montón de veces de tener que producir varias veces un queque porque no me quedaba. Y me salió y me quedó piedra, luego me quedó agua, luego y tener que inventarlo, ¿verdad? Desde cero y saber que uno comete errores y seguir produciendo. La idea es produzca y esfuércese y no se rinda. Bueno, yo quiero que también les definas a ellos, porque me gustó mucho la definición tuya como éxito. Defínele a ellos qué es éxito. Para mí éxito es
cada pasito que yo doy, que me hace crecer como persona y como profesional, para mí eso es éxito. O sea, para mí éxito no es algo que yo hice y ya quedó y ya. No, es cada pasito que yo dé. Ok, tu pastelería virtual, ¿su nombre es? Solibake Pastelería. Ok, queremos dar la oportunidad a 2 o 3 personas que quieran hacerle alguna pregunta a Isolina. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a ella, con mucho gusto nosotros le vamos a dar esa oportunidad. Bueno, en mi caso, no. Yo, sí, había gente que me decía, pero usted está empezando, o sea, no me decían, no lo haga, pero así como que no me tenían fe. Me decían como, pero está empezando y va a comprar esto y usted está segura que usted quiere seguir en clases y gastar esa plata, mejor inviértala, vea que aquí, que allá. Pero no fue como, no lo haga, no se meta en eso. Pero sí, eso fue más que todo los comentarios, así como que sin fe. ¿Alguna otra pregunta? Así. Bueno, mi sueño es tener una pastelería lindísima, tenerla física. Mi sueño es tener una pastelería donde la gente pueda ir y decir, mira, me voy a casar, quiero un queque así, así, y para mí un queque es un objeto que produce felicidad en las familias, porque normalmente usted compra un queque para celebrar cumpleaños, bodas, baby showers, todo, ¿verdad? Entonces, me gustaría como producir esa felicidad para las familias también. Entonces, mi objetivo es tener una pastelería física. Ok, José Pablo. Híjole, yo, Jesús. Bueno, la realidad económica de mi casa era bastante baja. Mi mamá nos ha criado a mis 2 hermanos y a mí sola. Mi hermano tiene parálisis cerebral, como les comenté. Justo en el momento en el que yo decidí empezar esto, a mi hermano le quitaron la pensión de la caja. Y eso nos vino abajo la economía de la casa. Estábamos partiendo desde cero, literalmente. Como les dije, yo ganaba 45,000 colones al mes. Yo tenía como 19 años. En ese momento tengo 26 años y casi 27. Y no, la situación ha prosperado, Dios nos ha sostenido y nos ha levantado increíblemente. Cada vez yo veo que tengo más y más encargos y para mí eso es por un objetivo. Dios tiene un objetivo y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Allá el muchacho. Bueno, agarrar la mano de Dios, tener un montón de encargos para poder subsistir y cubrir los gastos que una pastelería física me va a requerir, ¿verdad? Porque no son 5 pesos lo que se ocupan, ¿verdad? Entonces sí, o sea, mi plan es confiar en Dios de que voy a tener muchos encargos para poder ahorrar la plata y tener la pastelería física. La última pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, dime. Qué buena pregunta. Porque vieran que, bueno, yo saqué al final de cuentas, saqué la carrera de pastelería en la Academia de Oscar Castro, Sullivan Culinary. Y también soy licenciada en docencia. Entonces, al tener el título de pastelera y el título de la docencia, me acredita para ser profesora de cocina. Y eso es algo que me gustaría mucho, aparte de tener la pastelería, tener como una escuelita de cocina. Me llama más la atención, les voy a ser muy honesta, la pastelería como tal, porque he trabajado como profesora toda la vida.
Entonces, sí me gustaría tener uno que otro estudiante, no aquella academia gigante y dedicarme a la academia como tal, pero sí me gustaría tener estudiantes de cocina. Las personas que hicieron la pregunta, ¿pueden levantar la mano? Así, ténganla en alto. Es que la pastelería Soli Bake. Soli Bake les quiere obsequiar un cupcake. Entonces, levante la mano y Marisol, ahí ellas se van a encargar. No, sí. Esteban no lo va a hacer ahora. Bueno, démosle un aplauso a Isolina. Y yo quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por haber estado aquí acompañándonos. Gracias. No, para mí es un placer, espero que les haya servido de mucho. Bueno, gracias. Yo sé que es tarde, pero yo sé que es un poquito tarde, pero nosotros hemos hecho esto con mucho cariño. Y yo quisiera que ustedes atendieran a la siguiente persona que les tenemos para ustedes, porque nosotros consideramos que ideas hay dentro de nosotros y es bueno escuchar a las personas que han caminado por ahí para nosotros poder seguir y emprender. Entonces, regálenos unos minuticos más para que escuchen a Esteban. Yo le pido a Esteban que pase un momentito y vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero es importante lo que él tiene que decir. Ok, vamos con los anteojos de nuevo. Okay. Yo no puedo pronunciar el nombre de tu empresa. Pronúnciala tú y dile al público qué es lo que tú realizas. Sí. Ya ahorita le acomodan. Okay. Cuando nosotros estuvimos en la entrevista, a mí me gustó mucho lo que me dijiste, porque yo te hice la pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que vos podías ser un emprendedor? Sí, okay. Yo te hice la pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que podías ser un emprendedor? Y fue algo muy bonito lo que me dijiste. ¿Podrías repetírselo a ellos? Claro, bueno, realmente me di cuenta desde que tenía como 8 años. Y eso es algo que no va de acuerdo a su posibilidad económica, sino simplemente a esa pasión o esas ganas de salir adelante que cada persona trae. Como a los 9 años, y puedo contar un poco así como empecé rápidamente. Sí, repito, bueno, realmente siempre he sido, no voy a enfatizar en que a uno le gusta mucho la plata, no es el punto, pero siempre desde niño fui una persona que me gustó tener dinero. Entonces, gracias a Dios, en mi casa tal vez no teníamos necesidades grandes económicas, pero como toda familia tiene sus necesidades. Yo desde niño me recuerdo que había una vecina del frente que tenía un árbol de limones y de menta, y yo simplemente me cruzaba al frente, le pedía que me regalara, lo metía en una bolsita y me iba a venderlo a las casas que estaban aledañas a la zona. Y desde ahí pues empezó ese deseo por tener lo propio, por hacer las cosas con mi propio esfuerzo, y dicho y hecho, pues esa fue casi que toda mi historia hasta la fecha actual. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijiste cuando tenías una necesidad y la vecina te hizo unas empanadas. Cuéntale a ellos. Recuerdo una vez, tenía como 12 años, y yo creo que uno de los principales obstáculos para emprender es la vergüenza. Muchas personas quieren emprender y tener ya la empresa lista, pero todo se empieza desde muy bajo, desde muy humilde.
Y me recuerdo que mi mamá, una de las cosas de ella es que fue tan pobre en su niñez que nunca pudo tener una muñeca. Entonces yo quería regalarle una. Entonces me recuerdo que una vecina me dijo, bueno, Esteban, yo le hago unas empanadas a usted y usted va y las vende. Como yo no conocí ni conozco la vergüenza, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, agarré y le dije, está bien, perfecto. Y me fui con unas empanadas. Si las escaleras de la corte hablaran, darían fe de que yo estuve ahí varios días con una palangana de empanadas, vendiendo empanadas a la entrada de la corte. Y así fue como yo pude pues comprarle a mi mamá lo que ella quería sin que ella se diese cuenta. Y pues como le digo, la vergüenza en ese momento la dejé de lado y actualmente pues no existe. ¿No? Es una inseguridad mal infundada para que usted no pueda progresar. O sea, en otras palabras, cuando hay una idea dentro, la desarrollamos, aunque nos dé vergüenza, pasamos por encima de esa vergüenza, pero lo que tenemos adentro es como una pasión por desarrollar la idea que hay ahí. Por supuesto, realmente, digamos, yo creo que casi que el 99.9% de las personas que están aquí tienen una idea, tienen un proyecto, tienen algo en que desarrollarse. Lo que a veces nos limita y nos hace tener una gran distancia entre la brecha presente y a la que queremos llegar es la inseguridad, el temor, las circunstancias, ¿verdad? Yo le decía a doña Eva que Dios utiliza un lenguaje generativo, mas el ser humano se dedica a ser descriptivo, siempre describe las limitaciones, las situaciones actuales. Entonces yo considero que una de las cosas que hay que desarrollar para poder iniciar en el camino del emprendedurismo es desarrollar un lenguaje generativo y no descriptivo o hasta a veces destructivo, ¿verdad? Ok. También dijiste que para que una persona empiece un negocio o una idea, tiene que hacerse un FODA. Explica qué es un FODA. Realmente un FODA, bueno, es un examen de fortalezas, oportunidades, debilidades, no recuerdo ahorita la última, perdón, y amenazas, correcto. Y eso es importante hacerlo siempre antes de emprender, porque en ello nos vamos a dar cuenta en qué somos realmente buenos y en qué realmente debemos de trabajar. Yo considero que no existen fracasos, no existen derrotas, lo que son circunstancias en las cuales a usted le permite replantear lo que está haciendo y con ello pues levantarse con más fuerza y poder continuar con el camino. Pero prácticamente usted tiene que analizar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades principalmente y trabajar en las debilidades, ¿verdad? Por supuesto, y las fortalezas pues obviamente desarrollarlas y por decirlo así, apasionarse por lo que hace, porque realmente todo se traduce a través de la pasión de lo que hagamos. Ok, también estuvimos hablando de lo que es ser un trabajador, porque todos somos trabajadores. Correcto. Entonces me gustaría que hicieras la diferencia para cuando uno empieza a hacer emprender. Me dijiste, hay que ser trabajador, pero todos somos trabajadores, entonces hágame la diferencia para que ellos puedan entender. Bueno, como le decía doña Eva, muchas personas quieren emprender sin antes. Les decía que digamos, hay que empezar como trabajador. Nunca menosprecie el trabajo que tiene, nunca menosprecie su situación actual. Todo siempre es una escuela de aprendizaje. Es bueno ser trabajador antes que emprendedor, para mi criterio, ¿verdad? Para mi criterio es bueno ser trabajador antes que emprendedor, porque de cierta manera, en los primeros pasos el trabajo te da estabilidad, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando usted realmente quiere emprender, tiene que entender que en algún momento tiene que soltar esa fuente de ingreso para iniciar en otra. Pero sí es importante ser trabajador porque te enseña disciplina, obediencia, te enseña lealtad, ¿verdad? Y principalmente porque tienes una fuente segura de ingresos. A veces queremos emprender y pretendemos, ok, voy a iniciar con X o Y negocio y
lo voy a hacer tal fecha y esperamos a esa fecha ya haber renunciado. Eso es uno de los principales errores que se cometen cuando se emprenden. Soltar, por decirlo así, una canasta con ingresos, con huevos, ¿verdad? Y pretender que ya de lo que vamos a iniciar vamos a subsistir. Entonces, eso es importante entenderlo, que es bueno para los que quieren emprender actualmente que conserven su trabajo, pero que comiencen a establecer la visión, es decir, a dónde ustedes quieren llegar, a dónde quieren desarrollar su negocio y día a día pues trabajar en ello, pero entender que no se puede dejar ese trabajo. Primero hay que ser trabajador, primero, como les digo, para adquirir ciertos principios, ciertas herramientas, ¿verdad? Y segundo, porque es una fuente que le permite a usted sostenerse. Usted no puede, como le digo, tirarse al agua sin no tener un salvavidas de momento, ¿verdad? Ok, financiamiento. ¿Cómo hiciste para financiar tus empresas? Porque según la gente, pensamos muchas veces que el dinero es un obstáculo. Realmente es un obstáculo, pero se vuelve un obstáculo mental, ¿verdad? Considero que una de las bases para emprender es el ahorro, no tener el proyecto inicialmente, sino es el ahorro. Y algunos dirán, bueno, es que yo gano 300,000 y quedo alcanzado. Bueno, yo le pregunto a usted, reevalúe usted en su presupuesto, y si no tiene presupuesto, pues haga un presupuesto y evalúe qué gastos usted realmente realiza mensualmente de manera innecesaria, o no innecesaria, sino de los cuales usted podría menguar para poder redistribuir ese dinero y enviarlo a una cuenta, a un chanchito, a una cajita, lo que ustedes quieran llamarle, y poder iniciar un ahorro ahí. A veces es muy curioso porque yo me topo con personas que me dicen, es que yo no tengo dinero o no puedo ahorrar, y eso es una mentira, y es una mentira que usted mismo se crea porque no quiere salir de esa zona de confort, no quiere renunciar a ciertas cosas para poder alcanzar otras nuevas. Entonces considero que el ahorro, número uno, es la base. Estamos de acuerdo que hay sistemas bancarios, que hay muchas cosas que ahora se están ofreciendo y que cuando usted llega a un punto de su negocio o de su proyecto, pues a veces es necesario apalancarse de esas herramientas. Pero inicialmente mi recomendación es ahorrar, y no importa lo que usted ahorre, es que lo haga, que como yo le decía a doña Eva, como el tema de la gota de agua sobre la piedra, dice que no la drena la fuerza de la gota, sino la cantidad de veces que esa gota cae sobre la piedra. Entonces es la cantidad, es la constancia que usted tenga en el ahorro para poder desarrollar ese capital, porque ese es uno de los problemas más graves. Bueno, tengo tal idea, hago manualidades, hago esto, pero no tengo el dinero. Bueno, no, si usted reevalúa sus hábitos, usted se va a dar cuenta que usted sí puede ahorrar. Y no necesariamente tiene que tener $1,000,000 en la cuenta para iniciar un negocio, simplemente es tener el hábito del ahorro. Ok, dijiste también que el comercio debe de ir al cliente. Explícanos eso. Sí, realmente, digamos, cuando usted tiene un proyecto, y como creo que ahora Andrés lo indicaba, muchas personas llegan y, por ejemplo, digamos que desarrollen un negocio virtual como lo hace la compañera Isolina, o realmente lo hacen como ponen un salón de belleza y lo ponen, digamos, aquí abajo, o el ejemplo que colocaba él de la pizzería que está aquí, que estaba antes a los 200 metros, bueno, aquí bajando. Abren un negocio, pero realmente se quedan ahí, ¿verdad? Y considero que en la época actual, debido a tanta competencia que hay, a tanto bombardeo de las grandes empresas, cuando usted inicia, usted tiene que entender que usted tiene que trabajar al mismo nivel que ellos. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo? No tengo el dinero, pero usted tiene que entender que actualmente los clientes no le van a caer del cielo. Dios ayuda, pero Dios necesita ver sus pasos, su esfuerzo. Entonces, considero que nosotros, cuando usted emprende, cuando usted tiene un negocio, usted debe ir al cliente. Como, por ejemplo, volanteando, anunciándose en redes sociales. Yo le decía a doña Eva que el que tiene un negocio y no está en redes sociales está invisible, no existe. Yo creo que, y si yo le pongo a levantarme la mano aquí a todos, creo que mínimo 1 hora de su tiempo diario pasan viendo Facebook, principalmente en la noche cuando se van a acostar, porque uno se fija ahí todo el mundo en línea. Y eso es un tiempo en el cual, si usted, por ejemplo, entiende que tiene que estar visible
visible ante muchas personas, pues aprovecha una herramienta como Facebook. Volantea, asiste a eventos. Realmente es como tener esa espinita y ese deseo de buscar más opciones, no esperar y quedarse sentado esperando a que los clientes caigan, ¿verdad? Eso es como trabajo en frío, le llamo yo. Eso es una palabra que se usa mucho en el mundo de las ventas, es ir por los clientes. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Sí, a eso es lo que voy con el tema de la vergüenza y la limitación. Yo me recuerdo que cuando yo tengo otro negocio, que es mucho más viejo que la pizzería, tiene como 10 años. Este negocio nosotros importamos perfumería y la distribuimos a nivel nacional, trabajamos con asociaciones, etcétera, que eso está a cargo de mi esposa. Y yo inicié, cuando renuncié de la empresa, me tiré a esto. Y les aseguro que la forma en la que yo buscaba clientes era salir con un maletín, con perfumes, e ir y visitar diferentes empresas, escuelas, e ir a ofrecer casi que de puerta a puerta. Y si ustedes supiesen cuántas personas hoy adineradas hay en el mundo que iniciaron de esa manera, de puerta a puerta, ustedes se quedarían asustados. De hecho, brevemente, el dueño, que era el dueño de la Guásima, que ya la vendió, ese señor empezó vendiendo Biblias de puerta a puerta. Y ustedes dirán, bueno, de puerta a puerta, qué vergüenza. Bueno, yo prefiero, como le decía doña Eva, yo prefiero tener vergüenza y tener plata en mi bolsa que estar en la casa sin vergüenza, pero limpio. Entonces es un tema, ¿verdad? Es un tema de querer y de salir adelante, ¿verdad? Ok, aparte de la herramienta que dijiste de Facebook, que es una herramienta, ¿alguna otra herramienta que le puedes decir a ellos para que emprendan? Ok, por ejemplo, prácticamente hay varias herramientas, pero voy a mencionar de las que más me han funcionado. Primero, Facebook. Facebook, usted puede anunciarse en Facebook hasta con 1000 colones, pautando a Facebook 1000 colones. Usted sabe hacer una buena segmentación, y para eso aquí creo que hay bastantes personas en la iglesia que entienden de eso, que pueden buscar ayuda con ellos también, o yo me ofrezco igual. Ustedes pautan con 1000 colones y ya ustedes, por decirlo así, Facebook pone en circulación todo el proyecto o la propuesta que ustedes tengan. También están las asociaciones solidaristas. Es el cúmulo, por decirlo así, de todos los trabajadores del sector privado y el sector público. Por ejemplo, en el caso de la muchacha que vende pastelería, perfectamente está las asociaciones solidaristas, a las cuales ella puede visitar, ofrecer, incluso hacer un catálogo, presentarlo, y estas asociaciones, cuando quieran venderle algo a sus asociados, o ellos tienen esa necesidad de ese producto, van a poder llegar a la asociación y propiamente solicitar los servicios. También es un poco de informarse. A veces pensamos que el gobierno es obsoleto, pero realmente a veces el obsoleto es uno que no busca, porque todo quiere que se lo pongan en la mesa. Pero el gobierno tiene varias herramientas como ferias que ellos realizan, en las cuales hay ferias de artesanía, ferias de emprendedurismo, de ferias de mermeladas, de tanta cosa que hay, y toda esta información ustedes pueden ir a solicitarla al Ministerio de Industria y Comercio. Ellos tienen todas las ferias y las actividades para que ustedes con sus proyectos puedan presentarlos, ellos los asesoran, los capacitan, y que también tengan la oportunidad de tener un poco más de exposición, ¿verdad? Y también, como le digo, el trabajo en frío, el de puerta a puerta, ese es el mejor trabajo que puede haber, esa es la mejor forma de llegar a los clientes. Ok. Como tenemos ya muy poquito tiempo, solo te voy a hacer una pregunta, que fue la que a mí me impactó mucho cuando me contaste. ¿A qué se debe tu éxito, aparte de lo que hablaste y has dicho, me contaste de algo sobrenatural que ocurrió en tu vida? Entonces, expónenles a ellos. Bueno, mi éxito, y no es porque esté aquí presente en la iglesia, pero mi éxito se llama Dios. Él es mi éxito completo. Nosotros iniciamos una pequeña escala, y no es que ahora estemos volando, pero estoy donde quiero estar y voy en la ruta donde quiero ir. Dios ha representado cada una de las etapas de mi negocio. Mi esposa y yo hemos visto la mano de Dios presente. Siempre pedimos a Dios y Él nos cumple. Siempre comprendemos que el entregarle a Dios, el darle a Dios, y no se trata de dar a una iglesia, es darle a Dios, el ser fiel, el poner todo proyecto delante de Él, el dejar que Él sea nuestro consejero, es lo que nos ha dado resultado. Nosotros iniciamos la primer pizzería en una cochera.
Doña Alexandra y don Antonio, bueno, los pastores también la conocieron, era la cochera, no era una cochera, era como un cuarto de mi suegra, y fue pues una idea que surgió debido a que nosotros queríamos como diversificar. Hay algo muy importante que les doy de consejo, y es un principio que tienen los judíos, que ellos no tienen todos los huevos en un solo canasto, sino que ellos diversifican. De hecho, hay una parte que dice en la Biblia que Él bendecirá tus graneros, no sus graneros, sino sus graneros. Entonces, yo decidí con mi esposa montar una pizzería, pero no queríamos como comprometer mucho el capital, entonces montamos ese negocio ahí. Y Dios fue mostrándonos y fue bendiciéndonos tanto así que a los 3 meses nos decidimos cruzar a una calle principal, porque donde estábamos era una calle sin salida, era increíble, y aún así llegaban los clientes, gracias a Dios. Creo que Dios fue muy misericordioso con nosotros. Y nos pasamos a una calle principal, alquilamos un local, y hoy por hoy habían 2 alrededor, y hoy por hoy ocupamos los 3 locales que hay. Pero el milagro de Dios no termina ahí. El milagro de Dios es más sorprendente. Yo les soy honesto y lo digo sin ningún temor ni vergüenza. Yo amo a Dios, en ese momento amaba a Dios y todo, pero era una persona incrédula. Yo no creía en la sobrenaturalidad de Dios. No, digamos, yo creía que si usted se esforzaba, Dios lo iba a bendecir, en eso estamos de acuerdo, pero yo no creía. Es más, cuando la gente pasaba diciendo, ay, es que Dios me regaló un carro, o Dios me regaló una casa, bueno, yo le decía a doña Eva, yo era como el personaje de la Biblia, que era incrédulo, o alguno que me ayude. Tomás, sí. Tomás, y yo era como Tomás o peor, porque yo decía, bueno, cuénteme, a ver, ¿cómo fue que Dios le regaló usted un carro? ¿Cómo fue que Dios le regaló usted una casa? Porque yo, en mi entendimiento, en mi razón equivocada, no creía en esas cosas. Les comento brevemente para que ustedes entiendan la magnitud de lo que Dios me regaló. Nosotros para montar ahorita actualmente tenemos 2 pizzerías, estamos ya con el proyecto para montar un tercer local en Heredia. Cada pizzería nosotros, sin los hornos, nos cuesta alrededor de 30 millones de colones. Si usted me pregunta cómo conseguí 30 millones, yo no tenía ni un solo centavo cuando inicié, todo ha sido Dios. Pero realmente, en el proceso de desarrollo de mi negocio, comprendí que la tecnología es el mejor aliado para desarrollar su empresa. La tecnología es el mejor aliado. Entonces, yo ambicionaba, porque tener un horno como los que tenía Pizza Hut o Papa John's, son hornos que usted coloca la pizza de un lado, se va horneando y sale por el otro lado. Yo decía, bueno, no tengo que tener un hornero, que eran los principales problemas que tenía, porque en mi empresa tengo gente que es creyente y gente inconversa, entonces el hornero siempre se me entandaba y no me llegaba a trabajar, y entonces tenía yo que estar ahí lidiando con eso hasta que un día me cansé y bueno, en fin, decidí averiguar cuánto valían los hornos. Yo pensaba que los hornos valían 2 millones de pesos. Yo, 2 millones, ahí veo cómo hago. Cuando yo me acerco a la empresa, que la única empresa a nivel nacional que trae esos hornos, me dice, este horno, el más barato, vale casi 9 millones de colones. Y yo, ¿cómo? Es un montón de dinero. Pero no me quedé en esa circunstancia. Desarrollé todo un proceso, un plan para poder adquirirlo. Fue ahí donde entró lo que es la parte del gobierno. El gobierno me facilitó ciertas herramientas en las cuales yo pude alcanzar, pero ese no es el milagro. El tema es que yo compré ese horno, e inmediatamente compré ese horno. Yo le dije, Señor, bueno, yo voy en fe, voy a comprarlo. Y hicimos la inversión, compramos el horno caro de 9 millones. Y fue como que yo le metiese, no sé, un alto voltaje al negocio, porque el negocio se comenzó a disparar. Después de eso, yo siempre he sido yo creo que, y eso es el consejo que les doy, si usted emprende, usted tiene que ser una persona que esté en constante movimiento. El emprendedor no puede estar detenido, no puede quedarse en una primer fase, o no puede estar conformista con lo que tiene, siempre tiene que ir por más. Entonces yo dije, bueno, le digo a mi esposa, qué ganas de montar otra pizzería en Guadalupe Centro. Veía pues que en Guadalupe las pizzas algunas no eran muy buenas, otras sí, pero muy caras. Entonces yo dije, vamos a montar en Guadalupe. Pero el tema era que yo necesitaba un horno más para la pizzería que tenemos arriba, y necesitaba 2 hornos para emprender en Guadalupe. Entonces yo decía, bueno, wow, estamos hablando de que son 27 millones de colones. Y yo ahorita, pues, más los 30 millones que hay que tener, estamos hablando de casi 60 millones para emprender, entonces es algo difícil. La cuestión es que debido a los contactos que uno va desarrollando cada quien en su ambiente, ¿verdad?, de emprendedurismo, pues yo conocí a un técnico que es el que me daba el mantenimiento de los equipos.
Y me comentó que había una empresa importante, no voy a mencionar el nombre porque igual se me tiene prohibido por parte de la empresa, pero esta empresa iba a renovar los hornos. Ellos trabajan con los mismos hornos que yo tengo. El tema es que estos hornos que ellos tenían no era que estaban malos, sino que simplemente ya no daban abasto, entonces los iban a renovar. Me llevaron durante un año y medio de que me lo iban a vender, y pues mi esposa fue la que tuvo más fe que yo creo, ¿verdad? En ese momento, porque ella me insistía, Esteban, insista, Esteban, pregunte, porque el tema era que todavía no habían llegado los nuevos hornos que ellos iban a traer. Yo decía, bueno, ok, si me venden los 3 hornos en 10 millones, los 3, pues excelente, porque yo sé lo que vale esa maquinaria. Para no cansarlos con la historia, era como año y medio ya, y esa fue la confirmación de Dios para yo emprender el segundo local, porque como les digo, necesitaba los hornos que eran lo más caro para desarrollar. Y entonces pasa año y medio y me encontraba en ese lugar y pues decido preguntar. Mi esposa me dice, no, vaya, insista, y pregunto. Y me dice el gerente, me dice, sí, de hecho vamos a cambiarlo. Dice, entonces posiblemente se los vamos a vender a usted. Hasta ahí. La cuestión es que venía yo bajando aquí por la bomba Delta, ese día venía mi carro, y me suena el teléfono, y me dicen, don Esteban, mira, es de parte de tal lugar, es para informarle que los hornos ya están listos para que usted los venga a recoger. Ahí es donde les digo, ahí está la sobrenaturalidad, y Dios prácticamente me puso un tapón en la boca y me dijo, cállese, usted aquí. Yo soy el Dios del oro, de la plata, todo lo que menciona la Biblia ahí se reveló ante mí. Y cuando yo venía bajando, como paréntesis, si estos hornos en México, aquí a nivel nacional no hay, porque somos 8 pizzerías, según el equipo Nieto a nivel nacional, somos 8 pizzerías que tenemos esta maquinaria, y Pizza Hut, Papa John's y todas las grandes cadenas. Entonces me decía que hornos usados aquí no existen, y en México los había visto, ese modelo que ellos me estaban ofreciendo, cada uno valía 7 millones usado, y eran un cacharro, ¿verdad? Estos que yo tengo están en muy buen estado. Entonces yo decía, bueno, 7 millones cada uno, son 3, son 21 millones, y más los impuestos, más la traída, bueno, casi que 30 millones. Imagínense, 30 millones usados es lo que valen esa maquinaria en México, de apuesta aquí, perdón. Entonces cuando yo vengo bajando en el carro, me llaman, me dice, sí, perfecto, me dice, el tema es que aquí nosotros le íbamos a pagar con estos hornos a un técnico que vino a hacernos la instalación de los nuevos. Esos son hornos que usan, bueno, mucha tecnología, entonces la instalación es muy cara. Me dice, si usted le paga esta factura a él, se lleva los hornos. Yo, bueno, ¿y cuánto es esa factura? Yo venía manejando. Y me dice, esa factura son 700,000 colones. Cuando él me dice eso a mí, mi esposa está de testigo, casi choco con un camión que venía al frente, porque yo quedé en shock, como que me hubiese ganado la lotería. Y yo dije, ¿cómo es posible que de 30 millones de lo que valen ese equipo, Dios me los haya entregado en mis manos en 700,000 colones? Y yo le dije a mi esposa, y mi esposa también, ella oró mucho y estuvimos orando, porque esa fue la confirmación de Dios, porque necesitaba 3, el que tenía que tener en el local de arriba más 2 de abajo. Y me es muy particular porque el mismo técnico que instala, que se iba a dejar esos hornos, me termina instalando los hornos en mi local. Y nunca me voy a olvidar de lo que le dije. Me dice, Esteban, me dice, si a mí me hubiesen dado estos hornos, realmente yo los hubiera vendido 1,5 millones y se me van rápido. Qué raro, ¿por qué será que a ustedes se los habrán dado? Si a mí me quiere mucho ahí. Entonces le respondo yo, ¿será que yo oré más que usted? Le digo, y él se me quedó así. Entonces, en conclusión, créanle a la sobrenaturalidad de Dios. A veces es muy difícil creer cuando usted está escuchando a alguien. Yo era uno tal vez de alguno de ustedes que no crea, pero me di cuenta que Dios se actúa, y Dios actúa cuando usted es constante, cuando usted es diligente. La misma palabra es un manual de emprendedurismo, y ustedes más, si no son muy buenos estudiando la Biblia, busquen en internet que habla la Biblia acerca del emprendedurismo, y se darán cuenta del montón de herramientas que nos aportan para salir adelante. Es importante que ustedes tomen en cuenta que para desarrollar un proyecto tienen que no tener dinero, sino simplemente esa chispa, ese deseo por salir adelante, ser disciplinados, ser valientes, tener una visión hacia dónde llegar, y todos los días trabajar en ello para llegar a esa visión.
Ok, entonces los hornos quedaron en 700,000 En colones. 700,000. Entonces ahora, actualmente yo hacía un sumatoria de toda la maquinaria que tenemos y es un montón de dinero y solo en los hornos Dios me lo dio por 700,000 colones. Yo no esperaba jamás eso. Ok, démosle un aplauso al Señor. Por la sobrenaturalidad, por lo que puede hacer, así como lo hizo por Esteban, lo puede hacer por cualquiera de nosotros. Entonces, que eso quede muy grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Por falta de tiempo, no van a haber preguntas. Entonces, no va a haber regalo de Esteban. Entonces, si ustedes quieren un poquito más de tiempo, le pueden hacer las preguntas a Esteban, pero yo por mí, yo acabo acá. Si quieren hacerle preguntas a él, 2 personas por lo menos. Lucía. Actualmente, y para mí es un orgullo y una bendición, no por lo que yo tenga, sino porque sé que Dios es la fuente de ingreso de esas 15 familias, 15 personas trabajan para mí. 10 en el local de arriba y 5 personas en este local de abajo. ¿Alguna otra persona? Segunda. ¿Que quiera hacer una consulta, Esteban? ¿Cinia? En Guadalupe, frente a la No, Pilar. una pregunta más interesante. Es que quieren comer pizza. Dijo. Ah, bueno, ok. No me mate la publicidad. Ah, ¿verdad? perdón. Es una broma, es una broma. Continúe. Sí, frente a la Pilar Jiménez, al puro frente a la Pilar Jiménez, costado sureste. ¿Señor? Ah, sí, correcto. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ok, ahora Marisol les va a tomar los datos a ellos dos y ellos dos van a tener el premio de parte de Esteban. Bueno, yo quiero agradecerle a Esteban el estar acá. Es una bendición. Yo crecí mucho con todo lo que él nos ha comentado, y en la entrevista que yo tuve con él fue una entrevista más larga, más extensa, fue más enriquecedora, y entonces tal vez en otra oportunidad podamos continuar con Esteban, pero gracias Esteban. Ese aplauso es para el Señor. Ahora yo quiero pedirle a usted que se ponga en pie, porque quiero orar por usted. Quiero decirle que hay muchas personas que han fracasado y muchos de nosotros conocemos a personajes grandes como Steve Jobs, conocemos a Walt Disney, que fue rechazado de un periódico, pero sin embargo, porque no era publicista muy bueno, y sin embargo todos conocemos a Walt Disney, todo lo que él hizo, ¿verdad? Entonces yo quisiera orar por usted en esta noche, porque si usted tiene en su mente y en su corazón el anhelo, el deseo de emprender, Dios también quiere hacerlo. Dios quiere levantarle, Dios quiere sacarle, Dios quiere ayudarle, porque en la época que nosotros estamos viviendo es una época que se ha vivido desde hace mucho tiempo atrás. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús vino y se encontró con una situación difícil, política, emocional, económica. Se la encontró acá. Y Jesús dijo en las Escrituras: vengan a mí, los que están cansados, los que están agobiados, y yo les haré descansar. Jesús no les dio dinero. Jesús no les dijo: vayan allá tengo un amigo que les puede dar la oportunidad para que ustedes desarrollen y emprendan y puedan salir de esas situaciones económicas o emocionales. Jesús dijo: vengan a mí, que yo les voy a hacer descansar. Vengan y aprendan de mí, que yo les voy a hacer descansar. Hoy en esta noche Jesús está aquí en este lugar. Usted tal vez no lo ve, pero Él está aquí. Y yo quiero hacerle a usted la invitación, la misma invitación que Jesús hizo cuando ellos estaban en esa situación difícil, económica, bajo el yugo de los romanos. Jesús hizo la invitación y les llamó. Y todos los que vinieron a Jesús
creyendo que Jesús les iba a hacer descansar, porque iban a aprender de Jesús. Las Escrituras nos relatan que todos los que se acercaron a Jesús cambiaron su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, y salieron adelante en todo lo que ellos emprendieron. Y lo más importante para mí, cuando salieron adelante, fue que su corazón, su actitud, sus emociones, todo su ser fue cambiado y transformado. Así es que yo quiero orar por usted y quiero decirle, venga al Señor. Si usted en esta noche hay alguna persona acá que dice, bueno, yo vine porque quería escuchar lo de emprendimiento. ¿Usted escuchó a ellos? Dios es el primer lugar. Ellos colocaron a Dios y salieron adelante con Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando queremos emprender es hacernos el FODA y ponernos a Dios también. Así es que cierre sus ojos y yo quiero orar por usted. Señor, en esta noche yo quiero darte las gracias, Padre, porque tú nos has hecho a tu imagen y a tu semejanza. Y tú pusiste dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, pusiste, Señor, el emprender, el crear, el hacer cosas nuevas para que nosotros las manifestemos y nosotros podamos salir adelante con todo el tipo de situaciones que nosotros vivimos. Señor, hoy yo quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón para que tú me ayudes a salir adelante. Pero más que salir adelante, Señor, yo quiero conocerte y quiero que me des las ideas y quiero que me des las estrategias que le has dado a todos aquellos que han decidido seguirte. Por eso yo te doy gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Yo quiero pedirle a Marisol que pase acá al frente porque todavía nos falta algo muy importante. Todavía nos falta algo muy importante. Bueno, vamos a darle la honra al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Por favor, los hermanos de servicio. Y vamos a